Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo, 24 de octubre. La lección se titula Circuncidad vuestro corazón. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, Dios de amor, Dios de misericordia, venimos en este nuevo amanecer, reconociendo que somos pecadores, suplicando, Señor, ser cubiertos con la justicia de nuestro Señor Jesús, para que podamos ser limpios delante de usted. Gracias por esta lección, Señor. A través de ella, usted nos da consejos que apliquemos en nuestro diario vivir para vivir en santidad como su especial tesoro. Suplicamos sabiduría para estudiarla y aplicarla en nuestro diario vivir. Todo lo suplicamos por el único que tiene méritos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Circuncidad vuestro corazón. La circuncisión. ¿Desde cuándo viene? ¿A quién Dios le dijo por primera vez de la circuncisión? ¿Se recuerdan? En el libro de Génesis, en el capítulo 17, Dios hablando con Abraham, haciendo ese pacto con él, cuando le dice: ya no serás llamado más Abraham. Abraham, que significa Padre excelso, ya no serás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, padre de muchedumbre de gentes. Abraham tenía 99 años cuando le dice que el próximo año serás padre. Pero ya era papá. Sí, pero no del hijo de la promesa, porque el hijo de la promesa nacería de Sara, que antes se llamaba Sarai. Así es de que allí le dice en Génesis capítulo 17, versos 10 y 11, mire lo que dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón
de entre vosotros será circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Allí comenzó lo que era y lo que es la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Es quitar algo que no sirve. Allí estaba diciéndole el Señor: quita eso como señal entre mí y ti. Y como veremos más adelante, esa señal lo llevaría a circuncidar, como dice la lección, vuestro corazón, vuestra mente. Quitar aquello que no sirve, que está en tu mente. Y vemos entonces, también nos habla de incircuncisión en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 6, versículo 10. Dice Dios a través de su profeta Jeremías: ¿a quién hablaré y amonestaré para que escuchen? Sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar, y la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Está hablándole el profeta al pueblo profeso de Dios. Ese pueblo que se había circuncidado físicamente era incircunciso de oídos. Se había apartado. ¿Será que estaremos nosotros hoy, después de haber hecho un pacto con Dios, volvernos de oídos incircuncisos, que no escuchamos la palabra de Jehová, que la vemos como algo vergonzosa, que no la amamos? Léalo, Jeremías 6:10. Y luego el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 7, versículo 51, dice: duro te servís, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Palabras que tienen mucho significado para nosotros hoy, que debemos mirarnos a nosotros mismos. Si hemos permitido que la circuncisión del corazón sea real, que amemos a Dios, que amemos su palabra, que escuchemos y que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Circuncidad vuestro corazón, la lección. Deuteronomio 10, la continuación de Deuteronomio 9, es básicamente la reafirmación del pacto que Dios había hecho
con Israel. De hecho, gran parte de este libro es una especie de renovación del pacto. ¿Con quién está renovando el pacto? ¿A quién le dio primeramente el pacto Dios? A ese pueblo que sacó de la servidumbre de Egipto, del Egipto del país. Con ellos hizo primero ese pacto, que serían su especial tesoro, si amaban y obedecían los mandamientos. Pero ese pueblo, recuerdan que cuando Moisés subió y estuvo 40 días, ellos se hicieron un becerro de oro y Moisés bajó, se quebraron esos 10 mandamientos, las tablas que Dios le había dado, porque el pueblo se había vuelto idólatra. Y no solamente eso, hicieron tantas cosas que desagradó a Dios, que estuvo a punto de destruirlos. Estaba enojado. Pero Moisés intercedió por ese pueblo e intercedió por su hermano Aarón para que no lo destruyera Dios. Dios en su misericordia los perdonó. Ahora en Deuteronomio, la renovación del pacto para este pueblo que va a entrar 40 años después a la tierra que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 en adelante. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube hasta mí al monte. Hazte también un arca de madera. Yo escribiré esas tablas. Yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y tú las pondrás en el arca. Hice un arca de madera de acacia. Labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mis manos. Él escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes, los 10 mandamientos que Jehová había proclamado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las entregó Jehová. Entonces me volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Allí están todavía, como Jehová me lo mandó. Después salieron los hijos de Israel de Berot Benejacán a Mosera. Allí murió Aarón, y ahí fue sepultado. Le sucedió en el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Udgona, y de Gudgona a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto de Jehová, para que estuviera delante de Jehová y lo sirviera, y para bendecir en su nombre hasta el día de hoy. ¿Qué está sucediendo aquí en el capítulo 10? Moisés está contándole al pueblo que va a entrar lo que sucedió 40 años atrás, de cómo ese pueblo desobedeció, pero Dios en su misericordia renovó su pacto con ellos.
¿Y cómo es que renovó ese pacto con ese pueblo rebelde de dura cerviz? Cuando Dios llama a Moisés nuevamente y le dice: sube, haz 2 tablas de piedra y sube, y escribiré en ellas. Allí estaba diciéndole a Moisés y al pueblo que lo había perdonado y que renovaría su pacto con ellos. No porque Dios hubiese fallado, Dios es fiel. El que había fallado era el pueblo. Pero ahora Él quería escribir su pacto ya no solamente en las tablas de piedra, sino ahora en el corazón. Quería introducirlas dentro de su pueblo, dentro de la persona. Así es de que miramos aquí, ¿qué sucede? Como dice en la lección, ¿qué sucedió aquí que nos ayuda a comprender que Dios perdonó el pecado de su pueblo y reafirmó la promesa del pacto que hizo con ellos y con sus padres? ¿Qué sucedió aquí? Que nos ayude, dice. Como les dije, cuando Moisés quebró las tablas que Dios le había dado primeramente, Moisés está diciendo: hemos roto el pacto, hemos quebrado y hemos quebrantado los 10 mandamientos. No somos dignos. Cuando ya Dios le dice: sube, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré en ellas lo que estaba escrito en las primeras, allí Dios le está diciendo a Moisés: he perdonado a este pueblo testarudo, duro de cerviz. Le he dado una nueva oportunidad. Y vemos allí cómo Moisés sube. Dios escribe los 10 mandamientos nuevamente. Ahora le dice: haz un arca e introduce dentro de ellas los 10 mandamientos. Y así hizo Moisés. Y los 10 mandamientos fueron colocadas dentro del santuario, en el lugar santísimo, donde Dios se manifestaba por medio de la Shekinah y hablaba a su pueblo por medio de su representante, el sumo sacerdote. Por eso dice aquí: por ende, el hecho de que Dios le haya dicho a Moisés que cortara nuevas tablas como las primeras y que escribiera en ellas las palabras que estaban en las primeras, muestra que Dios aún así había perdonado al pueblo y no había terminado con él. Dios en su misericordia, porque el Señor vino a buscar y salvar, no a perder más a la gente, sino a salvar. Ahora dice en el libro de Deuteronomio capítulo 10, verso 14 al 16, que nos dice: sin embargo, dice ahí el 14, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella.
Sin embargo, solamente de tus padres se agradó Jehová y los amó. Y después de ello, escogió su descendencia a vosotros de entre todos los pueblos, como sucede hoy. ¿Qué está diciendo Moisés a esa grande multitud? De todo el mundo, de toda la gente del mundo que ustedes conocen, esos pueblos, esas naciones, Dios solamente se agradó de Abraham, su familia, Isaac, su familia, Jacob y su familia. Y dice, de todos esos pueblos, Dios se agradó nada más de la descendencia de Abraham, porque ellos decidieron obedecer al Dios de Abraham, al Dios creador, al Dios todopoderoso, y de los cuales le está diciendo, ustedes son parte, ustedes son su descendencia. Por eso dice, y después de ellos, escogió su descendencia, a vosotros, de entre todos los pueblos, como sucede hoy. ¿Qué les está diciendo a esa multitud que está por entrar a la Canaán? Ustedes son su especial tesoro. Vivan amándole. Vivan obedeciendo por amor los mandamientos que Él escribió en esas tablas de piedra que están dentro del arca y que ha escrito en sus corazones. Pero lo dice el verso 16: circuncidad pues. Esa palabra circuncidad, la palabra pues, cuando le dice circuncidad pues, para que ustedes al entrar a la tierra prometida sean bendecidos por ese Dios todopoderoso que amó a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Ya no el prepucio físico, sino ahora era un prepucio espiritual. Porque los primeros no entraron, porque solamente fue el prepucio físico. Pero ahora ellos que están por entrar y poseer la tierra y ser bendecidos, si aman y guardan los mandamientos, solamente lo podrán hacer si permiten la circuncisión del corazón, y eso solamente lo puede hacer Dios, porque el prepucio físico lo hizo el hombre, pero el prepucio del corazón solamente lo puede hacer Dios a través del Espíritu Santo. Y sigue, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, cuando le dice que no endurezca más su mente, su corazón, que ya no sea rebelde a la voz de Dios, que no sea rebelde a las leyes que Dios les ha dado, porque si son rebeldes, Dios no podrá bendecirlos ni estar con ellos.
Pero si circuncidan su corazón, Dios estará con ellos siempre. Los bendecirá y cuidará de ellos, de que los enemigos, de que las naciones de alrededor no hagan daño. Cuando les dice circuncidad vuestro corazón, es que estén solamente su santa ley, su obediencia al verdadero Dios, porque a su alrededor las naciones eran idólatras. Pero si la mente está circuncidada solamente para Dios, y Dios es el centro en la vida de ellos, no habrán doctrinas, no habrán dioses, no habrán costumbres extrañas que entren en esa mente, porque estará entregada únicamente al verdadero Dios y a la obediencia a su santa ley. Eso es lo que nos dice también a nosotros hoy. Nos dice: circuncidad pues el prepucio, quitad de vuestra mente aquello que nos sirve en la adoración al verdadero Dios. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Aquí, como dice la lección, hay una mezcla de imágenes: el prepucio, el corazón, la cerviz. Sin embargo, la idea es clara. La circuncisión era una señal del pacto, pero es solo una señal externa. La circuncisión del prepucio físico. Dios quería su corazón, es decir, su mente, sus afectos, su amor. Por eso nos dice en el dame, hijo mío, Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu mente, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Ya vemos lo que Dios quería, era su corazón. Luego dice: la imagen de la cerviz simplemente indicaba cuán tercos eran en su renuencia a obedecer al Señor. Dejemos ya de ser rebeldes. Seamos obedientes, hijos obedientes a los dictados de nuestro Padre Celestial a través de su palabra. Amemos su palabra. Jeremías nos está diciendo: ¿a quién hablaré? Como decía Jeremías 6:10, ¿a quién hablaré y amonestaré para que escuchen? Sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Y la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Hoy en día, hermanos, estamos como en el tiempo de Jeremías, porque no amamos la palabra de Dios. ¿Por qué dice eso, hermano? Dirá usted. Porque nuestro comportamiento, nuestra conducta no revela, no refleja la obediencia a Dios, sino ve hacia sí mismo. ¿Qué costumbres tiene? ¿Quién está en primer lugar en usted? ¿Las cosas materiales o las cosas espirituales de Dios? ¿Qué entra en su mente? ¿De qué habla su boca?
cómo cuida su cuerpo. No nos engañemos, hermanos. Dios no puede ser burlado. El tiempo se está acabando. Y no olvide, vamos a ser llevados delante del tribunal de Dios. Y allí saldrá todo a juicio. Por eso es que el Señor a tiempo nos está llamando a que circuncidemos nuestro corazón. Eso lo tenemos que hacer nosotros, ese libre albedrío. Debemos entregarlo a Cristo para que ya no viva yo, sino Cristo viva en mí. Y lo que ahora viva, lo viva para la gloria de Cristo. Ese es el llamado, hermanos. Por eso, miren lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. Circuncidad vuestro corazón. Después requirió que Abraham y su descendencia se circuncidaran lo que era un círculo cortado en la carne, como señal de que Dios los había cortado y separado de todas las naciones para que constituyeran su tesoro especial. Mediante esa señal se comprometía solemnemente a no contraer matrimonio con personas provenientes de otras naciones, porque si lo hacían, podían perder su reverencia por Dios y su santa ley, y llegarían a ser semejantes a los pueblos idólatras que los rodeaban. Mediante el acto de la circuncisión, aceptaban solemnemente cumplir su parte de las condiciones del pacto hecho con Abraham, es a saber, mantenerse separados de todas las naciones y ser perfectos. Si los descendientes de Abraham se hubieran mantenido separados de las otras naciones, no habrían caído en la idolatría. Al mantenerse separados de las otras naciones, la gran tentación de participar de sus costumbres pecaminosas y de rebelarse contra Dios no hubiera existido para ellos. Perdieron en gran medida su carácter peculiar y santo al mezclarse con las naciones que los rodeaban. A fin de castigarlos, el Señor trajo hambre sobre la tierra, lo que los obligó a descender a Egipto para preservar su vida. Pero Dios no los olvidó mientras estaban en Egipto, por causa de su pacto con Abraham. Eso está en la historia de la redención, página 149. Es Dios el que circuncide el corazón. Toda la obra es del Señor de principio a fin. El pecador no puede, dice, el pecador que perece puede decir, soy un pecador perdido, pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Soy pecador y Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarme. No necesito permanecer un solo momento más sin ser salvado. Él murió y resucitó para mi justificación y me salvará ahora. Acepto el perdón que ha prometido. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 459. Cuando colocamos nuestra vida en completa obediencia a la ley de Dios, considerando a Dios como nuestro guía supremo, y nos aferramos a Cristo como nuestra esperanza de justicia, Dios obrará en nuestro favor. Esta es una justicia de fe, una justicia oculta en un misterio del cual los mundanos no saben nada y que no pueden entender.
Sofistería y contienda forman parte del séquito de la serpiente, pero los mandamientos de Dios, diligentemente estudiados y practicados, nos abren una comunicación con el cielo y hacen que distingamos lo verdadero de lo falso. Esta obediencia da como resultado en nosotros la voluntad divina que produce en nuestra vida la justicia y la perfección que se vieron en la vida de Cristo. Eso está en el comentario bíblico adventista, tomo 1, página 1132. Cada verdadero retorno al Señor imparte gozo permanente a la vida. Cuando el pecador cede a la influencia del Espíritu Santo, ve su propia culpabilidad y contaminación en contraste con la santidad del gran escudriñador de los corazones. Se ve condenado como transgresor, pero no por esto debe ceder a la desesperación, pues ya ha sido asegurado su perdón. Puede regocijarse en el conocimiento de que sus pecados están perdonados y en el amor del Padre Celestial que le perdona. Es una gloria para Dios rodear a los seres humanos pecaminosos y arrepentidos con los brazos de su amor, vendar sus heridas, limpiarlos de pecado y cubrirlos con las vestiduras de salvación. Eso está en Profetas y Reyes, página 493. Así que, mis queridos hermanos, la lección de hoy nos invita a que circuncidemos nuestro corazón, que quitemos todo aquello que no nos sirve, que nos aleja de Dios. Saquémoslo de nuestra mente. Pero yo no puedo. Claro que no puede, pero lo único que sí puede es entregarle su voluntad a Cristo. Y viene el Espíritu Santo, el representante de Él, a hacer morada en nosotros y empieza a sacar toda esa basura. Circuncidemos nuestro corazón. Cristo dio su vida por ti y por mí. Él viene pronto y llevará consigo a aquellos que le hayamos permitido que limpie nuestra mente. Hagamos eso, hermanos. Como dice al final aquí la lección, piensa en todas las veces que el Señor perdonó tus pecados. ¿Qué debería de decirte eso acerca de su gracia? Él te ama. Él quiere llevarte consigo a la Canaán celestial. ¿Se lo permitirás? Si dices que sí, permite que limpie tu mente. Que el Señor te bendiga. Pase feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.